algo importantísimo para los medios de comunicación. Ya empiezan ahora a poner por lo menos en la cara borrosa, o lo pueden tener Alberto X, ya lo son. En otros países, sobre todo del bloque europeo, pues esto es impensable. Por eso cuando ven en México que un Loret de Mola entrevista al JJ y lo confiesa, dicen que los mexicanos están entaparrados. Y sí estamos entaparrados. Esa es la verdad. No respetamos la presunción de inocencia, no respetamos el debido proceso. Y no se trata de defender a los inculpados, sino de que no tenemos por qué denigrar a ninguna persona cuando él debe ser procesado, privado de su libertad y sentenciado. Eso nos lo dicen los tratados internacionales, nos lo dicen los derechos humanos, no es una ocurrencia de nadie. Y si los derechos humanos y los tratados internacionales son ley positiva en México, solamente por abajito de la Constitución, conforme la pirámide de Kelsen, por lo tanto, señores, es ley vigente y debe de ser observada. Entonces, no nos queda lugar a duda ni podemos decir que publicitemos este tipo de conductas. El Estado tendrá que utilizar otros medios de persuasión para efecto de que nos conmine a no delinquir, pero estigmatizar, señalar a las personas como culpables, conforme al nuevo código, ya está prohibido. La defensa técnica, ¿cuál es la defensa técnica? Pues una manifiesta. Sí, fíjense qué interesante. En el nuevo sistema, si el abogado, por eso debe de capacitarse, debe de estar vigente en el nuevo sistema, observar los principios del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la defensa técnica, porque el juez, el tribunal de juicio oral, si advierte que el abogado no está haciendo valer los derechos que conforme al nuevo sistema se prevé, de oficio puede ordenar que deje de patrocinar y designar de inmediato a un nuevo defensor. Imagínense que nos pasa eso en una audiencia, por no saber defender, por no saber llevar a cabo la audiencia, por no saber los términos en que nos vamos a expresar, por no manejar bien la teoría del caso, el alegato de apertura, los medios de convicción o el alegato de clausura, nos van a poder quitar el caso públicamente. De ahí pues la relevancia de la necesidad y importancia de la capacitación, de la preparación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Pasamos? Defensor privado, bueno, se contará 3 días para designar o interrumpirá en la audiencia. Si no hay quien más, lo interrumpirá hasta por 3 días. Si es público, pues además dará vista a su superior, porque bueno, pues el funcionario que mandaron de la Defensoría Pública no tiene la capacitación debida y por lo tanto será revocado. ¿Pasamos, por favor? Entrevista con el detenido, bueno, esto yo lo pongo también en negrita exclusiva cuando le doy este curso, cuando les doy cursos a los ministerios públicos, porque les digo, ¿qué dice ahí? A ver, léalo tú, agente del Ministerio Público de Apatzingán. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia antes de rendir su declaración. A ver, nuevamente, ¿antes de qué? De rendir su declaración. Ok. Tendrá derecho a entrevistarse oportunamente en forma privada con su defensor, cuando así lo solicite, en lugar que para tal efecto se designe. O sea, se los hago que lo lean así. Apréndanselo, por favor, les digo el artículo y al día siguiente les digo traigan un reporte de lectura y díganme a qué se refiere este derecho. O sea, ¿cómo hacerlos entender? ¿Cómo hacer entender al Ministerio Público con las prácticas que ya se tienen que respete el principio de asistencia legal del culpado, en este caso, y obviamente que respete esos principios constitucionales? Es bien difícil y solamente nos permite ver todos los que litigamos, que queremos ver, no dicen no, porque todavía no es declarado. Pues precisamente por eso lo quiero ver, porque todo lo declara, ya cuando lo declara ya para qué lo quiero ver. Precisamente lo debo de ver antes. ¿Qué dice ahí? Antes de rendir su declaración, lo tengo que ver antes de que rinda su declaración para ver si lo tengo que declarar, porque tú tendrás todo el imperio que tienes de facultades para acusar y para hacerte valer de las pruebas pertinentes para integrar una carpeta de investigación, y tienes el tiempo del mundo. A mí déjame interrogarlo, déjame platicar con él y yo sabré cómo asesorarlo. Entonces es una obligación ahora que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, y obviamente, como lo señalamos aquí, deberá de implementarse lo necesario para que esto surta efecto. El Ministerio Público conducir investigación, coordinar a las policías, ya decíamos, no dice policía ministerial, ni dice policía de investigación, debe de coordinar a todas las policías. El Ministerio Público del nuevo sistema va a ser un poquito más detective, pero va a ser un poquito más instructor de la investigación. Es decir, tendrá que citar a sus policías, ordenarles y especificarles qué es lo que quiere de la investigación, porque el Ministerio Público no fácilmente, como ya no tiene la fe pública que tenía antes, ya no va a poder dar fe de que le disparó, no. Ahora tendrá que ser mediante el perito que haga sus dictámenes,
mediante los testigos que aporten información a la carpeta de investigación para poder formular acusación. De no ser así, no tendrá ninguna validez. Principios, decía hace un momento, deber de lealtad. No puede ocultar el Ministerio Público ya nada. ¿Y si nos oculta? Actualmente, bueno, en Francia ocultan mucho, aquí no. Se supone que el Ministerio Público no debe ocultar nada. El Ministerio Público debe de hacernos llegar todo el contenido de los medios de conducción, órganos, instrumentos o medios de prueba inherentes a la investigación para que yo me pueda defender, objetarlos, impugnarlos y contradecirlos en una audiencia de juicio oral. Si el Ministerio Público no me da una prueba, vamos a pensar en un dictamen de aposcopía, y en el juicio oral lo quiere sacar para acreditar que sí fue su firma, no tiene ninguna validez porque yo no lo tuve a la vista antes de la celebración de la audiencia de juicio oral. Cambia rotundamente esto, por eso es que hay principio de lealtad y que el Código Nacional de Procedimientos Penales se lo va a hacer al Ministerio Público. Tienes que tener lealtad con tu contraparte. Igual que la parte que se va a defender en el juicio oral, tiene que entregarte todas las pruebas que él va a reservar para efecto de que tengan exactamente la misma igualdad procesal. Deber de objetividad, los elementos de carga y de descargo, ya lo decíamos, ya puede tomar el Ministerio Público elementos de descargo. Y la carga de la prueba, ya lo saben, de la parte que acusa, eso no me voy a entretener. ¿Qué otra obligación tiene el Ministerio Público? También se lo vuelven a decir, derechos humanos, tratados internacionales. Repito, los cursos al Ministerio Público hay que estar diciendo así, pero 1000 veces respeto a esto, estos son los derechos, estas son tus obligaciones, ahora cambia. Quitémonos esa mentalidad, es un poco difícil, no es muy difícil, pero lo tienen que hacer y parte de los que ya conocemos este sistema, pues sabemos que lo tenemos que hacer valer. Si no lo hacemos valer, pues va a seguir el Ministerio Público sacándonos de la oficina cuando va a declarar a alguien. Usted sabe hacer, no salimos, ¿por qué no va a salir? Es público y le podemos leer los artículos, etc. Ejercer con la Comisión de Mando la investigación de los delitos, coordinar las policiales, no dice Comisión Investigadora, ni dice Comisión Ministerial ni Comisión de Investigación, policías a todos. Ordenar, supervisar la aplicación y ejecución de medidas cautelares. Va a haber un área de supervisión de medidas cautelares. El nuevo código también la señala. Prevención se va a encargar también de vigilar que si decretó un arraigo, si decretó, bueno, en el caso de delincuencia organizada, ahorita que está tan de moda, pero en el caso un confinamiento, un seguimiento para que se le dé tratamiento en una institución determinada, va a haber supervisores que tienen que dar un reporte de manera mensual en estos apartados y en estos sentidos. Adelante. También de las facultades, de seguir la aplicación del criterio protecta, vamos a ver un poco. Mecanismos alternativos de solución de conflicto y solicitar medidas cautelares. En la primera parte vamos a ver ahorita qué significa la oportunidad penal, un tema muy interesante que viene aunado, que ya no se está utilizando en el Ministerio Público, pero lo está utilizando así como que sin la ley, pues ahora tiene que utilizarlo conforme a las disposiciones legales, porque no es una buena voluntad del Ministerio Público que dé el principio de oportunidad penal, es una obligación. Tenemos que saber en qué delitos y bajo qué circunstancias, como lo señala el Código Nacional. Promover la aplicación de mecanismos alternativos, ya va a haber, se está, lo voy a mencionar al final, creando instituciones para efecto de tener institutos de mecanismos alternativos de solución de conflictos para que no sea el Ministerio Público el que pueda lucrar con esta figura legal. Así de sencillo se nos deja. Entonces ya va a haber instituciones que vigilen eso y que incluso lo realicen. Y medidas cautelares, bueno, como decíamos, las medidas cautelares, prisión preventiva, confinamiento, arraigo, lo deben de vigilar. Criterios de oportunidad, ¿qué significa tener la oportunidad? Primero debe de haber ciertas circunstancias. Que el inculpado sea primodelincuente, o sea, la primera vez que comete el delito, como todos lo sabemos. Que es un delito de poca lesividad, porque no puede darse el principio de oportunidad 10 veces al interrogo, es una sola vez. Y va a haber un registro, como vamos a ver, la suspensión del proceso a prueba, o como vamos a ver los arreglos reparatorios son diferentes. ¿Y en qué delitos va a operar este principio? De mínima cuantía y delitos culposos. Todos los que se cometen delitos de conducción de vehículos, va a operar el principio de oportunidad. Vuelvo a insistir, en una sola ocasión. No podemos estar atropellando a todo el mundo todos los días y decir que queremos el principio. No, va a haber un registro muy puntual. No se trata tampoco de cometer delitos y que el Estado no lo justifique, ¿no? La mínima punibilidad, delitos que no rebasen de 5 años de prisión en su penal médico. Pena natural. La pena natural debemos entenderla cuando el sujeto que comete un delito, por la propia naturaleza de la conducta, puede quedar incapacitado o puede quedar con una afectación física importante. Imagínense aquí que alguien se metiera a robar, se cayera de arriba y al caer se fracturara y quedara inválido.
principio de oportunidad, se llama pena natural. O cuando el papá, que llegaba a suceder, cuando yo fui agente del Ministerio Público, así me tocó un asunto en Morelia y lo mencioné, el papá que se sube al vehículo y el niño anda jugando con una pelota, la arroja por debajo del vehículo, el papá prende el vehículo, se arranca y mata o priva de la vida a su niño. ¿Qué más pena puede tener que ser acusado? Y además, actualmente en el sistema va para adentro. En el nuevo sistema ya no, porque se le aplica el principio de oportunidad penal a través de la pena natural. Información esencial por aquellos delitos donde se corrobore, se confirme que la información que proporciona el inculpado sea la adecuada, sea la debida para la integración de una averiguación de mayor relevancia, se le puede también eximir de presentarlo o de procesarlo. Y del bien jurídico de poca relevancia, pues en aquellos delitos donde no se tiene bien jurídico muy grave, por ejemplo, lesiones menores, robos sin violencia, etc. Y medio de impugnación, bueno, pues la víctima o la parte ofendida tiene 10 días después de que se otorgó este principio, dentro de los 10 días, para inconformarse a través del recurso de apelación. Medidas cautelares. Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Pues todas aquellas medidas de coerción o de restricción de derechos que impone el Estado para asegurar el debido seguimiento del proceso. Y entonces, ¿quién las va a presentar? ¿Quién las impone? El juez de control a petición del Ministerio Público. Pero siempre que el Ministerio Público conceda, por ejemplo, la prisión preventiva, debe de estar presente la parte acusada, siempre, siempre, y su defensor, para que pueda defenderse y en todo caso contraargumentar el por qué no debe de estar o el por qué no puede estar sujeto a una medida cautelar como es la prisión preventiva. ¿En qué momento? Bueno, pues se ha acumulado la acusación y hay una vinculación al proceso. Ahorita vamos a ver estas audiencias y deben de ser proporcionales de acuerdo a los argumentos de las partes y un criterio de derecho penal que es última ratio y de mínima intervención. Solamente restricción de la libertad cuando otros medios no sean posibles detener a la persona para darle un debido seguimiento al proceso. La prisión preventiva como la medida cautelar por excelencia y que es la más utilizada en el mundo, pues es la prisión preventiva. ¿Cuándo procede? Cuando el Ministerio Público acredite cualquiera de las tres, no necesariamente las tres, cualquiera, riesgo de fuga, que refiera que el inculpado no es de Zamora, cometió un delito de homicidio culposo porque atropelló y a lo mejor se requiere su presencia en el proceso, si se vaya no va a volver, acreditamos que no tiene necesidad aquí, riesgo de fuga. 2, obstaculización del proceso, bien que pueda interferir en quitar las pruebas, en viciarlas, en ocultarlas, o bien incluso que ponga en riesgo o atente contra la víctima y el ofendido y los testigos. Y estas partes excepcionales también se me hacen interesante que las conozcamos. No va a haber prisión preventiva a menores de 70 años, ni a mujeres embarazadas o en época de lactancia, pero siempre y cuando el delito no sea grave. Eso nos queda claro, ¿verdad? Alguien comete un delito de homicidio, tiene más de 70 años, con la pena hay prisión preventiva de manera oficiosa, pero cuando el delito no sea grave, no va a haber prisión preventiva en las circunstancias que aquí estamos narrando de manera muy puntual. Oficiosidad, homicidio doloso, violación, secuestro, prácticamente los mismos que están en el actual Código de Procedimientos Penales, en el 493, que son los delitos en los cuales no se puede o no se concede la libertad personal por ser considerados delitos graves. Las soluciones alternas al proceso o salidas alternas que le llaman o que le llamaban a los códigos anteriores como el de Chihuahua, el de Zacatecas, el de Nuevo León. El acuerdo reparatorio, ¿qué es eso de acuerdo reparatorio? En los delitos, fíjense ustedes, en un delito cuya pena aritmética no rebasa de 5 años, lo podrá celebrar la víctima o el ofendido con el imputante del Ministerio Público en culposos, patrimoniales y sin violencia. Es decir, puede haber un acuerdo, por eso es que los medios alternativos de solución de conflictos son básicos y son elementales en nuestro nuevo sistema, o las salidas alternas o salidas anticipadas del proceso. Bueno, pues uno de ellos es el acuerdo reparatorio. Víctima o ofendido por acusado se lo van a poner de acuerdo, pero ¿en qué casos? Delitos de querella, en un fraude, por ejemplo. Delitos culposos, un homicidio simple intencional, culposo, un atropellado, patrimoniales sin violencia, robo sin violencia, abuso de confianza, etc. En estos puede haber un acuerdo reparatorio. Y siempre y cuando se den dos requisitos, que sea por primera ocasión, o bien que haya transcurrido 5 años para la segunda ocasión, puede haber otro acuerdo reparatorio. Pero si no han transcurrido estos 5 años, el acusado no podrá tener un acuerdo reparatorio con la víctima o el ofendido. Dentro del proceso lo podrá hacer, pero adentro no.
y suspende el proceso hasta en tanto cumplan con la obligación que se pactó. Y la suspensión condicional del proceso, esto lo propone el Ministerio Público del imputado, y precisa un plan detallado de pagos, por ejemplo, en un delito de fraude, y lo presenta ante el juez para decirle: tengo toda la intención, incluso ante notario, donde dé como garantía un inmueble, por ejemplo, un fraude, y dice: en caso de que incumpla, pues se dará ejecución al inmueble, etc. Ese plan lo puede presentar el acusado o el Ministerio Público ante el juez de control, y entonces el juez de control lo valorará, siempre y cuando, como mencionaba, no exceda de 5 años de prisión en el término muy aritmético la pena que se puede imponer y no se oponga a la víctima o al ofendido. En un delito patrimonial, por lo regular, lo que quiere la parte ofendida es que se le cubra la reparación del daño. Tiene todo sentido estas dos figuras como salidas alternas al proceso. Por primera ocasión, ya lo decíamos, se suspende igual que en el acuerdo reparatorio del procedimiento. Procedimiento abreviado es similar un poquito a como ya lo tenemos en el procedimiento sumario, en donde el Ministerio Público debe de solicitarlo, la víctima no debe de poner ninguna objeción en ese sentido, y que el imputado, pues, sobre todo, reconozca la culpabilidad y que se sujete a que con las pruebas que tiene el Ministerio Público va a ser sentenciado. A diferencia del juicio común, que lo va a resolver un tribunal de juicio oral, que por lo regular son 3 jueces, en Michoacán seguramente va a ser igual, van a ser 3 jueces. Este juicio o procedimiento abreviado lo resuelve el juez de control, el juez de garantías. No se necesita llegar a juicio oral. ¿Usamos? Etapas del procedimiento, ya para prácticamente avanzar a la última parte de esta presentación. El procedimiento se compone de 3 etapas de manera fundamental. La primera, que es la investigación. La investigación aquí le compete, como en la actualidad, al Ministerio Público. Y tiene una primera y una segunda intervención, como lo señala aquí: investigación inicial, que es cuando hay una denuncia, querella, etcétera, donde va a través de una carpeta de investigación el Ministerio Público a hacerse llegar cosas como lo tenemos en la actualidad. Y una segunda etapa es cuando ya se formuló acusación, y entonces, después de la vinculación al proceso, tiene el Ministerio Público de 2 a 6 meses para decir si lleva a alguien a proceso o no. Y si es muy diferente vinculación al proceso que formar prisión. No es lo mismo, aunque se oiga como farmacias similares, lo mismo pero más barato, no es lo mismo. Es diferente la vinculación al proceso que el actual auto de formar prisión que tenemos. La segunda etapa, de intermedia, que comprende desde la formulación de la acusación hasta antes de que se señale la audiencia de juicio oral, y por último, la audiencia de juicio. Estas son las tres etapas que va a comprender el nuevo procedimiento penal. Una etapa preliminar o de investigación que realiza el Ministerio Público en los momentos, una etapa intermedia en la que se van a depurar las pruebas que tienen ambas partes, y por último, lo que no se arregló, lo que no se solucionó con los nuevos alternativos ni con las salidas alternas, pues tendrán que irse a juicio oral en la última etapa, que es la etapa de juicio, que comprende, pues desde que se dicta en la etapa intermedia la fecha, hasta que hay un alegato de clausura y en consecuencia se dicta una sentencia. Esta si quiere la pasamos. Las audiencias que comprenden el nuevo sistema en la etapa de investigación, pues es la audiencia control de legalidad de la detención. En la actualidad, o en el nuevo sistema, mejor dicho, es el que estamos viendo, cuando una persona es detenida en delito flagrante, como todos lo sabemos, antes de que se cometa el delito, o las etapas de la flagrancia, cuando van en la persecución, cuando es señalado con el objeto, en esas etapas, una vez que es detenido, el Ministerio Público, con el parte que le rinda a la policía, va a solicitar al juez de control una audiencia de control de legalidad de la detención. ¿Para qué efecto? Pues para que se establezca si la detención se llevó a cabo conforme a derecho. Es la primera audiencia que se va a realizar. Posterior a esa audiencia viene la de formulación de la imputación. Si hay delito flagrante, le detuvieron con el arma, los testigos y la parte ofendida ya están seguros del seguimiento del proceso, pues ya para qué pedimos otra fecha para la formulación de la imputación inmediatamente. Si estamos diciendo que uno de los principios es de continuidad, pues significa que debe ser continuo. Por lo tanto, una vez que me califiques de legal la detención, formulo imputación, termino la formulación de la imputación y además lo vinculo a proceso. ¿Y entonces qué se requiere para vincular a proceso a alguien? Pues que haya una formulación de la imputación. Siguiente. Que haya tenido oportunidad de declarar y que esté obviamente probado y que no exista
excluyente del delito. Entonces, creo que nos queda claro 3 etapas: preliminar de investigación, intermedia de depuración y de juicio. ¿Cuántos asuntos van a llegar a juicio oral en el nuevo sistema? De 5 a 3 asuntos. De 100 asuntos, 5 o 3 asuntos van a llegar a juicio oral. Por eso que no nos espante tanto. Tenemos que conocer las etapas de investigación, y la etapa intermedia a juicio oral van a ser mínimos por todas las salidas alternas y los medios alternativos de solución de conflictos que ahora ya tenemos. La etapa intermedia pues tiene como finalidad ofrecer, admitir, depurar las pruebas. Tiene 2 fases: una escrita. Aquí hagan de cuenta, la escrita es como la consignación que realiza actualmente el Ministerio Público en la etapa intermedia. Cuando no hay detenido, ya les señalé hace un momento las audiencias cuando la persona ha sido detenida en flagrante delito. Cuando no hay flagrancia, entonces el Ministerio Público, similar al actual, realiza en la etapa intermedia una acusación por escrito, donde hace llegar al juez de control todo el legajo, todo el expediente, toda la carpeta de investigación de por qué quiero llevar a juicio a una persona. Y la otra es la fase oral, que es donde ahora voy a argumentar por qué debo de llevar a una persona a juicio oral y cómo debo de depurar las pruebas, qué pruebas sí y qué pruebas no, porque hay muchas pruebas en el actual sistema impertinentes, ambiguas, dilatorias o que vulneran principios o derechos. Por ejemplo, exclusión de pruebas sobreabundantes. Si queremos 10 testigos que nos digan que estuvo ahí, ya no ocupamos los 10 testigos. Ya no vamos a ocupar el famoso testigo de buena conducta. Eso ya no sirve, bueno, ni actualmente sirve, pues, pero ahora va a servir menos. ¿A quién le compete acreditar la mala conducta de una persona? Al Ministerio Público. Entonces, ¿por qué nosotros debemos acreditar que es bueno? Que me diga el Ministerio Público que es malo y que me lo compruebe. Cuando sea impertinente, si queremos nosotros en un juicio oral establecer mediante la introducción de una prueba de que el 10 de mayo fue domingo, es irrelevante para un proceso. Cuando el juez así lo señala, entonces será una prueba impertinente o innecesaria. Cuando tengamos que decir 10 testigos que el 10 de mayo fue domingo, cuando en el calendario dice que fue domingo. ¿Para qué queremos acreditar lo que está acreditado? De ahí que son los acuerdos probatorios, es decir, donde las partes dicen, bueno, pues esto no tiene caso que lo presente, y solamente se presentará todo lo que en esta etapa intermedia se depura, va a ser lo que va a ser en materia del juicio oral. Ninguna otra prueba, a menos que sea una prueba superviviente y que las partes no hayan tenido conocimientos, o que afecten derechos humanos, que sean nulas o que contravengan disposiciones legales, ¿no? Y la etapa de juicio, bueno, pues inicia con un alegato de apertura, desahogo de pruebas, alegato de declaración ahí, sentencia. Fíjense bien, aquí es bien importante en el juicio, ya pasamos las 2 primeras etapas, y en el juicio es importante iniciar con un alegato de apertura adecuado, fundado, privado, y es la teoría del caso, es decir, los hechos, con qué lo compruebo y cuál es el fundamento legal. La teoría del caso se compone en el nuevo sistema de 3 elementos. Vamos a repetir. ¿Cuáles son los hechos? Comparezco, señor juez, a presentar el caso número tal. El juez solamente va a tener la tarjetita que le dice el caso tal. A efecto de establecer que fulano tal fue detenido en delito flagrante por los policías, apensores el día tal, por lo que se establece en el código tal, y lo voy a corroborar con el dictamen de esto, con el. Ese es el alegato de apertura. Hagan de cuenta, yo les digo a muchos alumnos que hagan de cuenta que es como una faena de toros. Debe de salir el torero hasta hincado para que salga el toro y se vea que va a lucir, y después cerrar con la espada y mate. Así debe ser en el juicio oral. Debe el alegato de apertura ser muy fino, muy importante. ¿Cómo lo voy? ¿Con qué lo voy a comprobar lo que estoy diciendo y en qué me fundamento legalmente? Ya que di mi alegato de apertura, que no puede ser más de 10 minutos, ninguna de las partes puede tardarse más, le doy la palabra al Ministerio Público, me da su alegato de apertura, de qué se acusa, con qué lo prueba y en qué se fundamenta. Posteriormente le doy la palabra al acusado, en este caso a su defensor, que me dé su alegato de apertura, lo que va a contradecir. ¿Qué pudiera decir el acusado? Efectivamente, sí hay homicidio, pero legítima defensa, y lo voy a comprobar con esto, conforme a la fracción 6ª del artículo 12 de nuestro Código Penal. ¡Wow! Ya se está defendiendo muy bien el abogado en el juicio oral. No negó que haya una muerte, pero dijo que fue legítima defensa y lo comprobará. Posteriormente viene la etapa de desahogo de pruebas, que puede ser testimonial, pericial, documental y material. Y a diferencia del actual sistema, que el Ministerio Público hace llegar la pistola, las bicicletas a los juzgados y todos los instrumentos que sirvieron para esclarecer el hecho delictivo, en el nuevo sistema no.
En el nuevo sistema, la prueba más importante es la testimonial, el interrogatorio. Un buen abogado del nuevo sistema debe de saber interrogar, porque no va a ser como en la actualidad. Dígame usted, Juanito, ¿qué sabe de estos hechos? Y empieza Juanito a soltar lo que él sabe. Si estuvo ahí, ¿a qué horas fue? ¿Qué pasó? ¿A qué horas ocurrió? ¿Cómo sucedió? ¿Con quién estaba? ¿Después qué hizo? ¿No? Va a ser seguimiento ahí en la astucia del abogado que esté preguntando en un interrogatorio muy puntual. Y después, de otra parte, va a poder contrainterrogar a ese testigo, pero solamente de lo que él mismo está diciendo. Y cuando se trata de un testigo hostil que no quiere declarar, ahí sí se van a utilizar las preguntas sugestivas. Usted dijo hace un rato que estuvo presente en el lugar a las 2 horas, ¿cierto o falso? Sí, 2 horas